La sábana santa de Turín es uno de los objetos religiosos más controvertidos del mundo. Algunos creen que es la auténtica mortaja de Jesucristo, mientras que otros lo descartan como un elaborado engaño. Hoy veremos 5 pruebas de autenticidad de la sábana santa de Turín y veremos si resisten el escrutinio. Prueba número 1. Análisis de fibras y tejidos. Se han llevado a cabo numerosos análisis de microscopía y macroscopía en las fibras y tejidos de la sábana santa. Estos estudios han revelado características únicas en la estructura de las fibras, como su delgadez excepcional, aproximadamente 1/10 parte del grosor de un cabello humano, y la presencia de capas protectoras de almidón y polisacáridos. Además, se ha observado que las fibras están dispuestas en una estructura tridimensional, lo que sugiere que la imagen impresa en la tela no es producto de una pintura o impresión plana. Prueba número 2. Análisis de la imagen. La imagen impresa en la sábana santa ha sido objeto de numerosos estudios utilizando tecnología avanzada. La fotografía de alta resolución ha revelado detalles microscópicos y características no visibles a simple vista. Asimismo, el escaneo tridimensional ha permitido obtener información sobre la profundidad y las características físicas de la imagen, demostrando que posee propiedades tridimensionales únicas. Además, las técnicas de imagen digital han revelado que la imagen contiene información codificada en niveles de gris, lo que sugiere que la formación de la imagen no es el resultado de una aplicación superficial de color o pigmentos. Prueba número 3. Estudios forenses. Los estudios forenses se han centrado en analizar las marcas y heridas presentes en la imagen de la sábana santa en comparación con los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús. Se han encontrado coincidencias significativas entre las marcas en la sábana santa y las descripciones de los evangelios, como las heridas en las muñecas y los pies, la lanza en el costado y las marcas de flagelación en la espalda. Los estudios también han revelado detalles adicionales, como la presencia de moretones y edemas, que son consistentes con los traumas sufridos durante la crucifixión. Prueba número 4. Análisis químico. El análisis químico de la sábana santa ha revelado la presencia de diversas sustancias biológicas. Se ha identificado la presencia de sangre humana en las áreas donde se encuentran las manchas de sangre visibles en la tela. Además, se han detectado otros componentes biológicos, como la bilirrubina y la creatinina, que son productos de la descomposición de la hemoglobina y la creatina muscular, respectivamente. Estos hallazgos respaldan la idea de que la sábana santa estuvo en contacto con un cuerpo humano que sufrió traumas y crucifixión. Prueba número 5. Datación por radiocarbono. Carbono 14. En 1988 se llevaron a cabo pruebas de datación por radiocarbono en la tela, y los resultados sugirieron que la sábana santa era de origen medieval, datando aproximadamente del siglo XIV. Sin embargo, estos resultados han sido objeto de críticas y debates en cuanto a su precisión. Algunos investigadores argumentan que los resultados de la datación por radiocarbono pueden haber sido afectados por la contaminación de la muestra utilizada. La contaminación podría haber ocurrido debido a la manipulación y exposición de la sábana santa a lo largo de los siglos, lo que habría introducido material orgánico más reciente y afectado la exactitud de la datación. Estas críticas se basan en el hecho de que la sábana santa ha estado expuesta a diversas condiciones ambientales y ha sido objeto de numerosos eventos históricos, como incendios y reparaciones, que podrían haber alterado la composición química de la tela. Además, algunos científicos han planteado la posibilidad de que la sábana santa sea una muestra de tejido reparada, lo que complicaría aún más la interpretación de los resultados de la datación. También se han encontrado restos de polen en la sábana santa que corresponden a plantas y flores que son nativas de la región de Jerusalén. Estos hallazgos sugieren que la tela estuvo en contacto con la vegetación de la zona, respaldando la teoría de su origen en el Medio Oriente. Los escépticos argumentan que existen restos de polen de otras partes de Europa también, y que podían haber impregnado la sabana a lo largo de su existencia, pero la particularidad de estas muestras de polen de Jerusalén es que se encuentran adheridas a las manchas de sangre, es decir, cuando aún la sangre no se había coagulado ni secado, mientras que el resto de pólenes no aparecen adheridos a dichas manchas. A título personal me gustaría destacar que si realmente fuese una falsificación de la Edad Media, el falsificador o falsificadores se debieron de tomar muchísimas molestias en realizar una obra tan impresionante y que tendrían que haber previsto que siglos después su falsificación se vería expuesta y analizada con métodos científicos de espectrofotometría ultravioleta,
tratamiento de imágenes, análisis forense, análisis clínico hematológico, análisis químico, etc. Tal vez son demasiadas molestias para unos simples falsificadores, demasiados detalles y, como suele decirse, el diablo está en los detalles. Parece también que hay un desbordante interés por parte de ciertos sectores en hacer desaparecer la imagen de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, y no dudan en tratar de desprestigiar todo lo que tenga que ver con él o haya podido tener contacto físico con él. Es curioso, la Iglesia Católica, prudentemente a mi parecer, jamás ha declarado dogma de fe creer en la autenticidad de la síndone. Sin embargo, esta atrae las miradas de miles de creyentes, agnósticos o ateos cada año. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Gracias por mirar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibirlas y seguir disfrutando viendo más videos de historia y enigmas históricos.